¿Cómo dejar de tener miedo? El miedo es principalmente lo que más te limita a la hora de conseguir la vida que quieres, la vida que sueñas, todos tus objetivos, dinero, salud, relaciones. Y en el podcast de hoy tienes que escucharlo muy atentamente porque vamos a empezar a ver cómo vas a dejar de tener miedo y a poder conseguir una vida digna con todos tus objetivos. Muy buenas, familia, bienvenidos a este podcast de Mindset de 10, 15, 20 minutos a las que yo llamo mis consejos, los consejos de un padre millonario. Los consejos de un padre millonario que daría a sus hijos. Tómalo como un hermano mayor, como una persona que ha conseguido mucho en su vida. También ha tenido muchos errores, muchos fracasos y los comparte contigo. Así que lo dicho, hoy vamos a hablar del miedo. ¿Por qué hablo tanto del miedo? Bueno, porque el miedo, cuando yo hablo con mis seguidores, cuando yo hablo con mi comunidad, es uno de los problemas más comunes que hay. El miedo nos limita, nos bloquea, nos impide tomar acción. Vamos a hablar muchísimos días del miedo. Hoy va a ser solo unos cuantos pasos que puedes dar hoy, unas acciones concretas. ¿Y cómo vas a escuchar este podcast? Bueno, primero lo puedes escuchar cuando quieras. Lo importante es que lo escuches todos los días, sea entrenando, sea mientras conduces, sea para dormir, pero que lo escuches y también que lo implementes. Yo siempre te voy a dar información, pero también te voy a dar acciones concretas y tareas mentales que tienes que hacer. Y es súper importante la constancia y tu compromiso con venir aquí y escucharlo todos los días. Nunca va a ser más de 20 minutos, muchas veces serán 10. La idea es que no te lleve mucho y que te lleves acciones diarias para hacer que este podcast te lave el cerebro y que lo ejecutes. Recuerda, el conocimiento sin acción no sirve de absolutamente nada y quiero que este podcast sea muy práctico y que cuando lleves un año escuchando la cápsula todos los días, tu mente sea totalmente diferente, hayas aniquilado a tu yo del pasado y te conviertas en esa persona que toma acción y que va a conquistar absolutamente todos tus objetivos. Así que toma el compromiso ahora. Pero tienes que entender qué es el miedo y para entender el miedo tienes que entender cómo funciona la mente humana. Te voy a dar dos conceptos muy importantes. El primero es que tu mente no es tu amiga. Nunca veas a tu mente como a tu amiga, tu mente es tu enemiga. El diablo intenta controlar tu mente constantemente y el diablo controla la mente del 95% de las personas. Por eso tenemos miedos, por eso tenemos pensamientos limitantes, las típicas frases de yo no voy a poder, yo no voy a ser capaz, esto no es para mí, no valgo para esto. Estas frases que nos repetimos constantemente simplemente es el diablo tratando de controlar tu mente. Así que tienes que tener mucho cuidado con esos pensamientos que te limitan, que te bloquean, ese miedo que te paraliza. Tu mente no es tu amiga. Y número dos, hay un principal enemigo que tú tienes como persona y no es el gobierno, no es tu entorno, no es tu familia, no es tu jefe, no es nada externo. Tu mayor enemigo eres tú mismo. Apúntalo bien, tu mayor enemigo eres tú mismo. Quédate bien con esto. Y cada día tenemos que ir a la guerra contra nosotros mismos, contra esa versión que está paralizada por el miedo, contra esa versión que no toma acción, contra esa versión que dice que va a hacer algo, que sabe que tiene que hacer algo, pero que no lo hace. Y mira, te pongo mi ejemplo. Probablemente ya hayas escuchado mi historia, pero yo durante mucho tiempo, cuando creé una empresa con otros 4 socios, con un equipo de más de 100 personas, eso se convirtió en mi jaula de oro. ¿Qué es una jaula de oro? Pues era una empresa que daba mucho dinero, pero donde yo tenía que estar con socios con los que ya no estaba alineado. Yo tenía que estar con un modelo de negocio que me esclavizaba. Era esclavo constantemente de hacer reuniones, de mis equipos, de clientes, de un estilo de vida que a mí no me gustaba. Pero obviamente era un negocio muy rentable y era un negocio que yo llevaba construyendo más de 5 años. Personalmente me daba mucho miedo, estaba bloqueado por el miedo de dejar esa empresa. Fíjate, algo que ahora me parece tan obvio. Estuve más de un año bloqueado, sabiendo en el fondo de mi conciencia que tenía que dejar la empresa y empezar mi propio proyecto, que es en lo que estoy trabajando ahora. Lo supe durante un año, mi conciencia me lo decía durante un año, pero el miedo, mi mente, que no es mi amiga, yo, que soy mi peor enemigo, mi yo miedoso, no era capaz de tomar esa decisión. Así que quiero que pienses cuál es esa jaula de oro que tienes tú, o qué es ese factor, qué es eso que te está limitando, cuál es en el fondo de ti esa
decisión que sabes que tienes que tomar, pero que no estás tomando. Quiero que lo pienses, quiero que te tomes un momento, después de este podcast, acaba este podcast y tómate un momento de reflexionar. ¿Cuál es esa decisión? Y si quieres compartirlo en los comentarios, aquí tenemos apertura total. Muchas veces abrirlo, compartirlo con una comunidad, te va a ayudar muchísimo. Es decir, el hecho de exponer tus miedos, mira, nuestro ego, nuestra mente nos hace querernoslo guardar para nosotros, pero ese es el diablo intentando aislarnos. El diablo no va a querer que cuentes tus miedos. Yo no era capaz de contar mis miedos así, ni siquiera a mi familia. Imagínate a una cámara, aquí con personas viéndome, con miles de personas que me ven. Me hubiese dado pavor, temor mostrarme tan vulnerable, pero eso es justo lo que quiere el diablo. Así que lo dicho, piensa cuál es tu mayor miedo, piensa cuál es esa decisión que sabes que tienes que tomar pero que no estás tomando por miedo. Déjamela en comentarios, déjamela en los comentarios de este podcast. Siempre me encanta leeros, me encanta ver que hay gente escuchando este podcast, me encanta ver vuestro compromiso diario y será genial compartir nuestros miedos, porque cuando tú externalizas un miedo, le quitas poder y es el primer paso. Bien, ahora que hemos entendido de dónde nace el miedo, ahora que hemos entendido que nuestra mente no es nuestra amiga, también quiero contarte el factor principal por el cual tenemos miedo, o el tipo de miedo que tenemos normalmente. Cuando yo pregunto a la gente de qué tiene miedo, al final son patrones que se repiten siempre. Miedo al fracaso, seguramente tú lo tengas, miedo a no ser suficiente, miedo al juicio ajeno, es decir, a la opinión de otros, miedo al qué dirán. Al final, si lo piensas, todo es miedo a fallar y miedo a qué dirán otros si fallo. Y todo va a lo mismo. Tu miedo viene de que te importa la opinión de otros. Estás intentando agradar a otros. Y esta es la segunda reflexión que quiero que hagas hoy. Aparte de ver qué es lo que te da miedo, cuál es esa decisión que estás posponiendo por miedo, quiero que pienses también a qué personas de tu entorno estás intentando agradar. ¿Qué personas te da miedo que se rían de ti si fallan, que te juzguen? ¿Ok? Si fallas, ¿de quién te da miedo ser juzgado? ¿A quién te da miedo decepcionar? Y déjame decirte una cosa, tienes que eliminar también por completo este pensamiento. Tienes que eliminar ese pensamiento de que alguien va a pensar que no eres suficiente. De verdad. Vivimos la vida intentando agradar a otras personas, dejándonos llevar por la opinión de otras personas, y esto de verdad puede ser cualquier persona de tu vida, pero piensa a quién estás intentando agradar y cambia esto por este pensamiento. Apunta esto bien, porque esto te puede cambiar la vida. Solo tienes que agradar a Dios. Tus pensamientos, tus acciones solo tienen que agradar a Dios. Y tú tienes que pensar qué es eso que a ti te mueve, cuál es esa llama que tú tienes dentro, porque eso es Dios mostrándote el camino. Eso se llama propósito. Hablaremos mucho de cómo encontrar el propósito, pero quédate con que solo tienes que agradar a Dios. Si tú vives en miedo, si tienes miedo a fracasar, si tienes miedo al juicio ajeno, estás intentando agradar a otros seres humanos. Y mi consejo es que nunca, jamás hagas eso. Si solo te quedas con esto, si empiezas a ver que solo tienes que agradar a Dios, vas a quitarte todo ese miedo a ser juzgado y estarás mucho más cerca de una vida sin miedo, que es lo que buscamos aquí. Buscamos una mentalidad inquebrantable, una mentalidad sin miedo y una persona que actúa siempre con fe. Otra cosa que te quiero decir es que hay dos formas de controlar tu mente. O la controlas desde el miedo o la controlas desde la fe. El miedo te paraliza, el miedo son esas frases de que no vas a ser suficiente, de que se van a reír de ti, de que no vales para esto, de que todo el mundo gana dinero y tú no, todo el mundo es próspero pero que tú no estás hecho para eso. Todo eso es el miedo. Y la fe es justamente lo contrario. Por eso yo estudio tanto a Jesús, por eso estudio tanto la Biblia, porque la Biblia es el principal libro sobre la fe, y la fe es lo contrario del miedo. Cuando tú piensas en fe, cuando tú dices frases como lo voy a lograr, no sé cómo, va a ser difícil pero lo voy a lograr, tengo problemas pero yo puedo, eso es fe, eso es tener una fe absoluta en ti y en Dios y en el plan de Dios y en que todo va a salir bien. Cuando tú piensas desde la fe, no piensas desde el miedo. Así que lo contrario del miedo es la fe, y la única solución a tus miedos es tener fe. Para tener fe tienes que estar muy cerca de Dios, muy conectado espiritualmente, por eso el trabajo espiritual diario, todos los días hay que hacer un trabajo espiritual. Te recomiendo leer la Biblia. Si eres de otra religión o tienes otras creencias, pues mira a ver lo que funcione para ti. Yo te recomiendo lo que yo hago diariamente y lo que a mí me cambia la vida. Y la fe es algo que Dios te da. La fe es algo que
Tú puedes trabajar, pero lo trabajas a través de Dios como un instrumento de Dios. Y cuanta más fe tienes, menos miedo vas a tener. Así que si tu problema es que estás bloqueado por el miedo, yo te doy la solución, que es desarrollar tu capacidad de fe. Y por último, el último concepto y el último paso que te quiero dar para que superes tus miedos es que entiendas que el miedo es tu mayor maestro. Detrás de tu miedo está tu mayor crecimiento. Volvemos a la parte cuando yo, por fin, después de un año en mi jaula de oro, después de un año con miedo a tener esa conversación, a dejar mis empresas, decido hablar con mis socios y les digo que dejo las empresas y que emprendo por mí mismo. Al final fue la mejor decisión que yo pude haber tomado. Es lo que más me ha enseñado sobre mí mismo. Esto pasó, yo creo que si no recuerdo mal, hace prácticamente un año, poquito menos de un año, y el crecimiento que he tenido en los últimos meses, a todos los niveles, me ha llevado a otro nivel. Vivo más en paz que nunca, haciendo el estilo de vida que yo quiero, construyendo mi empresa donde yo soy el único socio, donde hago las cosas como yo quiero, donde estoy metiendo equipo, donde estamos creciendo, donde cada vez impactamos y ayudamos a más personas, construyendo la vida de mis sueños, y eso fue por enfrentarme a mi miedo. Eso que te da miedo, tienes que verlo como tu mayor maestro. Esta es la última reflexión que quiero que te lleves hoy. Mira a ver ese miedo que tienes y ese miedo te está enseñando algo sobre ti. A mí ese miedo estaba para enseñarme que yo soy capaz de hacer las cosas solo, sin socios, a mi manera, a mi forma, porque yo valgo muchísimo. Me hizo creer en mí. Quiero que analices qué miedo tienes tú, cuál está siendo esa jaula de oro, qué te está bloqueando, y que le veas el potencial de ser tu mayor maestro. Tu mayor mentor va a ser tu miedo. Así que, en resumen, sé consciente de que tu mente no es tu amiga, de que solo vas a solucionar tus miedos con fe, de que el miedo viene porque te importa más agradar a otras personas que agradar a Dios, muy importante que entiendas esto, y por último, que el miedo es tu mayor maestro. Estos conceptos son increíbles para que puedas superar tus miedos, para que vivas esa vida totalmente libre, para que escapes de tus jaulas de oro, para que rompas tus cadenas. Lo dicho, sé que no es fácil, por esto es un trabajo diario. Vente a escuchar este podcast todos los días, seguiremos desbloqueando el miedo, pero no solo lo escuches, sino que reflexiona sobre esto. Tienes también mi cuaderno, que probablemente ya hayas descargado, un cuaderno de 21 días con un reto espiritual, que cada día tiene un versículo de la Biblia, unos ejercicios que tienes que rellenar, y te lo puedes descargar gratis. Si no lo tienes, me escribes por Instagram y me pones la palabra cuaderno, ¿ok? Y te lo envío. Es un cuaderno brutal que ya han descargado más de 1000 personas. Y lo dicho, familia, si te gustan estos podcasts y te aportan valor, lo mejor que puedes hacer es compartirme en comentarios tu mayor aprendizaje. Eso le da mucho apoyo al canal. Darle 5 estrellas a este podcast, guardarte el podcast, y así seguiremos muchos días. Mi compromiso es diario contigo, pero tú comprométete a escucharlo y a ejecutarlo. Recuerda, no hay un problema de conocimiento, hay un problema de acción. Así que yo te doy todo lo que tengo dentro de mí, pero depende de ti tomar acción. Un abrazo enorme, familia, desde Dubái, y que tengáis un grandioso día. Chao, chao.